Buenos días, mi nombre, Luciani. A partir de este capítulo, revelaremos la información oculta en los mensajes y tal vez es lo que algunas personas han esperado, el misterio y lo oculto. El primer mensaje en su encabezado tiene una pequeña frase que parece muy simple, pero su contenido es muy amplio. Esa frase es la siguiente, abro comillas. El día y la noche van de la mano. Todos los secretos serán revelados. Cierro comillas. Esa frase es todo el inicio y es lo más importante en el ser humano. Y para descubrir el mensaje oculto en aquella frase, la vamos a dividir en dos frases menores. Esas frases quedan así. La primera frase es, abro comillas, el día y la noche van de la mano, cierro comillas. La segunda frase es, abro comillas, todos los secretos serán revelados, cierro comillas. El día y la noche es todo en el ser humano, es su vida, es su existencia. El día y la noche es el tiempo en el ser humano, son sus minutos, sus horas, sus días, sus meses y sus años. Sin el día y sin la noche, en el ser humano no hay tiempo, en él no existiría. El tiempo para el ser humano aparentemente pasa desapercibido, pero en realidad el tiempo es el que le indica al ser humano que está vivo. Por esa razón, el ser humano le tiene miedo al avance del tiempo. Ese miedo no es por causa de la vejez. Ese miedo es por causa que el avance del tiempo le indica que la vida se está yendo. Y el ser humano no encuentra ninguna forma de cómo retener esa vida. Así, y en esa forma, el tiempo se convierte en un juez para todos los seres humanos. Y todos intentan huir de él. Desde luego, sin éxito. El día y la noche, aparentemente, es la luz y la oscuridad nada más. Pero en la realidad del ser humano, el día y la noche son dos poderes y dos fuerzas que existen y de las cuales depende la existencia de ese mismo ser humano. Y la manera de observar ese poder es el siguiente. Si una de esas dos fuerzas elimina a la otra, la vida tal como la conocemos hoy en día llega a su fin. Si la oscuridad elimina la luz, todo termina. Y si la luz elimina la oscuridad, todo se desintegra. Por esa razón son dos poderes, porque ellas generan la vida o la eliminan. Y son dos fuerzas porque para generar esa vida y sostenerla, ellas deben evitar eliminarse la una a la otra. El día es un poder opuesto contrario a la noche, que es otro poder. Y la mano es un tercer poder que actúa sobre el día y sobre la noche. Así y en esa forma se reúnen tres poderes que actúan para generar un surgimiento. Y la forma como actúan es la siguiente. El día es un poder que permanece separado de la noche, que es otro poder. Esos son dos poderes opuestos y separados permanentemente. La mano es un poder mayor que actúa sobre esos dos poderes opuestos y los une para generarle su surgimiento a algo. Dos poderes solos no se pueden unir porque uno destruiría al otro y se generaría un caos. El tercer poder los une y les genera equilibrio. Es decir, impide que esos dos poderes se separen y a su vez impide que un poder destruya el otro. Ahí permanece el equilibrio. El día, como ya se dijo, es un poder y la noche es un segundo poder. Pero lo especial de esos dos poderes es que pertenecen a la misma materia, es decir, a la materia sutil.
Y aunque pertenecen a esa materia, los dos poderes son opuestos y permanecen separados, el día de la noche. Para que esos dos poderes puedan ser unidos, es necesario que el tercer poder actúe sobre ellos, pero ese poder debe surgir de la materia densa. Y en este caso, esa materia densa es este reino llamado tierra. Él es el que une al día y a la noche, que pertenecen a la materia sutil. Esa es la razón por la cual existen 12 horas día y 12 horas noche. Es decir, este reino les genera un equilibrio perfecto. Y hacia sus extremos sucede lo mismo. Hay un equilibrio en tiempo para ellos. Si eso no sucediera así y uno de los dos poderes dominara al otro, la vida de las plantas, los animales y los seres humanos, tal como está hoy en día, terminaría desapareciendo, porque se generaría un desequilibrio. Esa es la labor de los tres poderes, generar un equilibrio para generar un surgimiento sobre ese equilibrio. Se debe tener presente que el día y la noche son dos poderes muy diferentes a la luz artificial. Si un ser humano ingresa en un cuarto oscuro y enciende una luz, todo se ilumina y la oscuridad desaparece. Lo único que puede quedar dentro de ese cuarto como oscuridad es la sombra que producen los elementos por efecto de esa luz. Si ese mismo ser humano observa el universo, se dará cuenta que el sol es el que emite la luz universal y esa luz es la que ilumina este reino llamado tierra. Y entre este reino y el sol hay una gran distancia cubierta por oscuridad. Ese efecto tiene una explicación. Las leyes de la física no son las mismas leyes del universo, porque las leyes de la física solo se aplican sobre la materia densa, y el universo está conformado por materia densa y materia sutil. Por consiguiente, las leyes universales son muy diferentes. Si en el universo se aplicaran las leyes de la física, entonces la luz del sol iluminaría todo y la oscuridad desaparecería. Lo único que podría quedar como oscuridad sería la sombra que emitirían los objetos o elementos que están en el universo. Pero como se puede observar, eso no sucede así. Y aún, si el ser humano observa en detalle, se dará cuenta que en medio de esa oscuridad universal puede observar los planetas, las lunas y cualquier otro elemento universal, teniendo en cuenta que esos elementos son roca, son tierra. Si lo analizamos dentro de la física, un ser humano ingresando en un cuarto oscuro puede observar las rocas, la tierra y cualquier elemento sin encender la luz. Ahí se pueden dar cuenta que las leyes universales no son las mismas leyes de la física. Por esa razón, el día y la noche son dos poderes muy diferentes a la física. Así como es arriba, es abajo. Es un adagio muy popular y que muchos seres humanos han utilizado, pero ninguno ha explicado qué significa o qué simboliza. Aquí lo vas a conocer. El surgimiento del universo se ha dado a partir de tres poderes o tres fuerzas. Y de ahí, todo surgimiento universal se ha dado a partir de tres poderes o tres fuerzas. Eso es lo que significa así como es arriba. El surgimiento del ser humano se ha dado a partir de tres poderes o tres fuerzas. Esos poderes son el cerebro consciente, el cerebro inconsciente y la materia densa que es el cuerpo del ser humano. El cerebro consciente es un poder en la materia densa porque actúa sobre ella. El cerebro inconsciente es un poder en la materia sutil porque comprende esa materia y actúa sobre ella. Y la materia densa, que es el cuerpo del ser humano, es un poder
porque ella actúa sobre los dos poderes, el consciente y el inconsciente, y los une para generar un surgimiento. El día es el cerebro inconsciente, la noche es el cerebro consciente, y van de la mano en el ser humano. Es decir, el ser humano es el que les genera equilibrio a esos dos poderes. Y cuando los tres poderes alcanzan el equilibrio perfecto, se genera un surgimiento en el ser humano. Ese surgimiento es el hombre universal. Eso es lo que significa es abajo. Así como se genera el surgimiento a nivel universal, en su misma forma se genera el surgimiento en el ser humano para ser hombre universal. Eso es lo que significa, así como es arriba, es abajo. Los mismos principios universales son principios en el ser humano. La frase, el día y la noche van de la mano, ya se analizó a nivel universal y ya se puede entender que son tres poderes o tres fuerzas que se unen para generar un surgimiento universal. Y ese mismo principio se cumple en el interior del ser humano. Son tres poderes, el cerebro consciente, el cerebro inconsciente y el ser humano, que se unen para generar el surgimiento del hombre universal. En el diario vivir del ser humano se cumple ese mismo principio. El varón es un poder, la mujer es otro poder. Esos son dos poderes o fuerzas opuestas. Y esos dos poderes los une un poder mayor, el amor o la atracción. Cuando esos tres poderes se unen, se genera un surgimiento. En este caso, puede ser un nuevo ser. Si se observa en detalle, se podrá descubrir que a nivel universal, dos poderes de una misma materia, la materia sutil, actúan y un poder de la materia densa actúa sobre ellas dos para generar un surgimiento. En el caso del interior del ser humano sucede lo mismo. Dos poderes de la materia sutil, el cerebro consciente y el cerebro inconsciente, actúan y sobre esos dos poderes actúa un poder de la materia densa, el ser humano, para unirlos y generar un surgimiento. En el diario vivir del ser humano sucede lo mismo. Dos poderes de la materia densa actúan, el varón y la mujer, y un poder mayor a ellos actúa sobre esas dos materias, y ese poder es de la materia sutil, el amor o la atracción, y se genera un surgimiento. Esa es ley universal o principio universal. Es fundamental que dos poderes de una materia actúen y un poder de la materia opuesta actúe sobre esos dos poderes para generar un surgimiento. Así se cumple el adagio, así como es arriba, es abajo. Y así se cumple la frase, el día y la noche van de la mano. Eso simbolizan el surgimiento universal y el surgimiento en el ser humano.